¿Qué quieres saber de los notables? Pregunte usted. Aquí lo esperan, sepa toda la verdad de los notables. Los notables, los notables. ¿Qué quieren decir los políticos en sus discursos? Los gestos que hacen, el tono de sus voces, el movimiento de sus piernas y sus manos, el lugar donde dirigen la mirada, ¿son coherentes con las palabras que dicen? Vivimos épocas de relato exacerbado, donde las construcciones de los discursos intentan adulterar la realidad y llegan hasta los partidarios y militantes casi como un rezo que hay que repetir, hasta creerlo, para defenderlo luego como un feligrés o un fanático. La pregunta ¿es realmente difícil descubrir las caras de la verdad y la mentira? ¿O solo hay que prestar más atención a todo aquello que muestran los gestos y que ocultan las palabras? Hoy en Los Notables tenemos la persona indicada para ayudarnos a andar este camino. Le damos la bienvenida a Sergio Rulicki, experto en comunicación no verbal, doctor en ciencias de la comunicación social y licenciado en antropología. Lo hemos visto muchas veces en distintos programas de televisión analizando la comunicación no verbal de las figuras públicas. Hasta dónde Cristina fue sincera en sus largos discursos de cadena nacional. ¿Por qué Macri no puede evitar expresiones de disgusto? ¿Cómo hacen Scioli y Massa para disimular su ira? ¿Qué denotan el tono y el volumen de sus voces en cada conversación? La comunicación no verbal permite descubrir cuándo alguien miente y cuándo reprime sus emociones. También nos puede servir en la vida cotidiana. ¿Cómo descubrir una infidelidad? ¿Cómo saber cuándo nos engañan ante la posibilidad de establecer un vínculo, un acuerdo o un negocio? ¿Hasta qué punto somos manipulados, engañados, estafados en los mensajes que recibimos? Hoy vamos a desandar la fascinante tarea de quitarles máscaras y vestidos a la verdad y la mentira. Con Sergio Rulicki, un verdadero detective de engaños, gestos, sonrisas falsas y palabras tramposas, empieza otro programa imperdible de Los Notables. Los notables. Hola Sergio, bienvenido. Gracias por aceptar nuestra invitación a Los Notables. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar acá en Rosario. Y a nosotros nos encanta tenerte, además increíble la repercusión en las redes a partir de tu visita. Y claro, pasa que esto del engaño y la mentira evidentemente nos afecta a todos. Sí, claro que sí. Y poca gente sabe que existe ya una ciencia en la detección del engaño, para detectar los engaños, que tiene varias décadas de desarrollo y de la cual yo me encargo de divulgar, porque todos nos tenemos que enfrentar en la vida con situaciones en las que otras personas intentan engañarnos. Es decir que todas las respuestas, está buenísimo para saber de dónde nos paramos para aquel que nos está escuchando, que por suerte es muchísima gente. Ok. Todo lo que vos vayas a decir hoy tiene una base científica. Bueno, yo soy doctor en comunicación social, hice mi tesis doctoral sobre comunicación no verbal, aparte soy antropólogo y bueno, soy un académico. Trabajo investigando lo que estudio, o sea, no solo lo estudio, sino que también desarrollo mis propias investigaciones. Porque en esta ciencia que es muy joven, la ciencia de la detección del engaño, que se nutre de dos fuentes.
Por un lado tenemos la comunicación no verbal, que es mi especialidad doctoral, y por otro lado tenemos los métodos y técnicas forenses de análisis del discurso, es decir, todo un conjunto de herramientas que se ha desarrollado desde 1930, se han desarrollado estas técnicas de análisis del discurso. De hecho, comenzaron en Alemania a partir de un psicólogo llamado de apellido Undeutsch, que intentaba poder discernir cuando las declaraciones en contextos forenses de niños en situaciones de denuncia de abuso podían considerarse verdaderas, o sea, correspondientes a una experiencia real, o cuando, por ejemplo, podían haber estado estimuladas por otro adulto que le dijera lo que decir. Bien, eso fue uno de las motivaciones principales que dio lugar al origen de esta ciencia en lo que refiere a las diferencias que existen entre los discursos veraces de los que no lo son. Es decir, estructuralmente, cuando alguien miente, no habla igual que cuando dice la verdad. Y ahora voy al antropólogo para meterme en tema, porque me parece que está buenísimo, es interesante. Vos le pasaste ahí a Oscar Cecchini varios autores y libros para tener en cuenta. Yo estuve ahí buscando un poquito, y no mucho, pero me pareció muy piola esto de venimos de los monos, digo. Voy al antropólogo por este instante. Venimos de los monos. Sí, no es que venimos, sino que pertenecemos al orden de los primates. De los primates, de los simios. Somos simios, sí. Somos simios. Sí, sí. Los simios. Sí. ¿Mentían de la misma manera que el hombre del 2016, casi 17? Ah, qué pregunta. En realidad hay una posición, vamos a plantearlo dentro de un marco más general que no solo incluya a nuestros parientes biológicos más cercanos, sino al resto de la naturaleza también. La pregunta es, ¿somos mentirosos por naturaleza o aprendemos a mentir? Que diferenciar dos posturas. Hay un psicólogo inglés en realidad, pero que vive y trabaja en los Estados Unidos, que se llama David Livingstone Smith, que tiene un libro muy interesante que se llama ¿Por qué mentimos? Y en este libro él sostiene con distintos argumentos la tesis de que somos efectivamente mentirosos por naturaleza. Somos mentirosos por naturaleza. Es lo que dice Livingstone Smith. Pero el doctor Ekman, Paul Ekman, la máxima autoridad en el campo de la comunicación no verbal, va a decir algo diferente. Va a decir que somos mentirosos, la especie humana, no por naturaleza, sino por un trauma cultural que ocurrió hace unos 10.000, 12.000 años atrás. Que fue, sobre esto podemos charlar, si lo explico ahora todo, nos metemos en este tema, pero hubo un momento clave en la evolución de la cultura humana que tuvo que ver con la invención de la agricultura, con haber dejado de ser cazadores-recolectores. Dicho en pocas palabras, porque sobre esto sería interesante volver. En la vida paleolítica, en la vida de la edad de piedra, la especie humana vivió en poblaciones muy pequeñas, nómades, en grupos que difícilmente superaran los 100 individuos. Podían tener bastantes menos también, ser apenas algunas docenas de individuos. Normalmente lo que los estudios actuales proponen es que cuando se llegaba a superar esos 100 individuos, o quizás un poco más, 150 dicen algunos autores, los grupos humanos se separaban en dos e iban cada uno por su lado, y esto tiene un motivo ecológico y de supervivencia, claro, que es que siendo más personas todas juntas con tecnología de la edad de piedra, el entorno no es sustentable, los seres humanos agotan rápidamente los recursos de su entorno y deben por eso trasladarse, por eso éramos nómades además, porque
para no agotar totalmente los recursos del entorno en el que estábamos, íbamos pasando de territorio en territorio, siempre en la búsqueda de alimentos. Ahora, en estas condiciones de nomadismo, en estas condiciones de ser pocos, de ser grupos pequeños, donde todo el mundo se conocía muy bien, obviamente, porque vivían en estrecha intimidad, y estaban relacionados por lazos familiares. Bien, en ese contexto de absoluta intimidad cotidiana, ¿qué posibilidades habría de que alguien mintiera y más temprano o un poquito más tarde no se descubriera? ¿Y sobre qué se podía mentir? ¿Que alguien encontró comida que la escondió? Si hacía eso, lo echaban del grupo. Era difícil hacer eso. ¿Que hubiera algún tipo de engaño sexual dentro del grupo? No sabemos cómo era la vida sexual de estos grupos prehistóricos, pero hay muchas culturas que actualmente, gracias a Dios, sobreviven todavía y responden a patrones de la edad de piedra, y muchas de ellas no tienen los dramas que tenemos nosotros respecto de la fidelidad, por ejemplo, y entonces quizás ni siquiera eso podía ser un problema, y además ¿dónde la gente iba a mentir, ocultar? No había posibilidades. Entonces el doctor Ekman dice que en ese contexto prehistórico la mentira era inviable, y que por eso además no desarrollamos habilidades para la detección de la mentira, porque no lo necesitamos. Si fuéramos mentirosos por naturaleza desde siempre, entonces la evolución, lo más probable es que nos hubiera provisto con mecanismos compensatorios en el sentido de volvernos hábiles para la detección de la mentira. Que no se note cuando mentimos. No, que podamos descubrirla. Que podamos, claro, que podamos descubrirla. Si fuéramos mentirosos por naturaleza, necesitaríamos también mecanismos para la detección del engaño que estuvieran suficientemente difundidos y sobre los cuales fuéramos suficientemente hábiles. Pero ¿saben ustedes qué dicen los estudios respecto de la habilidad promedio que tenemos todos para la detección de la mentira? ¿En qué porcentaje está? ¿En cuál? ¿Cuánto somos capaces de detectar la mentira? Apenas por encima del 50%. Nos quedamos ahí. Este es el principio de la charla. Recién empieza el programa, Sergio. Ahora después nos vamos a meter en el engaño. Nos vamos a meter en la política. Hoy viste que está de moda el coacheo, o sea que casi todos están coacheados en estas cuestiones de los gestos y demás. Sí. Pero vamos a aprender hoy, en esta mañana, de la mano y en la palabra de nuestro invitado notable, que es Sergio Rulicki, básicamente a cómo reconocer en el otro y en nosotros mismos el engaño. Bueno. Y vamos a aprender qué es la comunicación no verbal. Porque claramente todos tenemos problemas de comunicación. Pensá en tus vínculos, no solamente en la Argentina. Es nuestra fanpage Los Notables Radio y el Twitter @LosNotablesLT8. Estos son Los Notables. Conducción, Sabrina Nardi. Darle libertad condicional o reducir la pena. ¿Cuándo es y cómo se sabe que alguien está arrepentido? Si hablamos de disculpas, hablamos de arrepentimiento. Disculpas podemos dar todos. No es difícil decir discúlpame o perdoname incluso. Ahora, ¿hay arrepentimiento? Esa es la pregunta que deberíamos poder contestar para saber si corresponde volver a darle nuestra confianza a alguien que ha hecho algo que nos ha ofendido o que nos ha traicionado. Bien, en primer lugar, una disculpa genuina. Cuando alguien siente culpa, por algo que hizo, ¿cuál es su principal deseo? Ser perdonado. ¿Ser perdonado? Ese es el... Bueno, pongámosle que sí. Ahora, para ser perdonado, alguien que siente culpa, ¿qué siente que debe hacer? ¿Qué debe hacer? Cuando vos sentís culpa, ¿a qué te impulsa la culpa? A pedir disculpas o a blanquear la situación. A pedir disculpas, pero verbalizar disculpas a veces cuesta, pero en realidad no implica nada más que palabras.
realmente que ha sido el responsable de un perjuicio para otros y está arrepentido, lo que quiere es reparar. Sí, redimirse iba a decir yo, pero... Pero la redención es fruto de la reparación. Si yo le hice algo malo a alguien, si yo soy el responsable de una traición respecto de alguien y realmente estoy arrepentido, voy a querer hacer algo por el otro que repare el daño que causé. Entonces, esta urgencia por reparar, en primer lugar, más allá de las consecuencias que la situación pueda tener para mis intereses, debe estar presente. Si no está esta urgencia por reparar, uno puede sospechar con buena base de que no hay arrepentimiento. Les cuento un caso. El otro día vi por la televisión, un caso que si quieren después se los cuento, de dos chicos que habían estado en la cárcel porque habían delinquido y armaron una banda de rap. Quiero contarles sobre ellos. No recuerdo el nombre, lamentablemente. Ahora cuando volvemos lo contamos. 10:39 de esta mañana aquí en Los Notables. No, por supuesto, la charla con Sergio Rulicki, que es nuestro invitado notable hoy, no para porque queremos aprender un montón. Y ahí escuchábamos lo del... Porque además él es antropólogo. A animales que son carroñeros, hasta y se lo comen. Esas son estrategias de supervivencia en la vida humana contemporánea. ¿Qué podemos decir entonces como definición de la mentira? Bien, hay dos formas básicas de mentira. Sí, hay dos formas estructuralmente básicas a través de las cuales mentimos. Una es la que recibe el nombre de falseamiento. Falseamiento. En el falseamiento, el mentiroso emite información falsa, errónea o infundada, o sea, ficticia, inventada, errónea o infundada, a conciencia de que no es verdad, con el fin de manipular a quien dirige su mentira, con el objetivo de que piense, actúe o sienta de una manera diferente a la que hubiera pensado, sentido o actuado si hubiera conocido la verdad. Espera, si lo miro desde la ley sería la injuria, y si lo miro desde la psicología sería el manipulador. La manipulación. La mentira manipuladora, que es la definición de mentira. La mentira es manipuladora en el sentido de obtener un beneficio propio o causar un perjuicio ajeno. Ese está mintiendo y sabe perfectamente que lo está haciendo y lo hace consciente y tiene un objetivo. Ese es el mentiroso descarado. Espera ahí. O patológico. El patológico. Ese mentiroso. Sí. Ese, que es del que hay que en realidad cuidarse. Porque ese puede estar durmiendo al lado tuyo, puede estar en un ámbito laboral, puede ser el vecino, puede, qué sé yo, en cualquier lado. Ese es el que nos podemos encontrar por la vida. Sí. Un proveedor de algún servicio. Claro, un empresario con el que vas a hacer un negocio, qué sé yo. Sí, un jefe. En el área de salud también, médicos o odontólogos inescrupulosos, perfecto, que los hay, lamentablemente. Ese, cuando te miente, cuando está diciendo, su palabra está saliendo de su boca, ¿qué pasa con su cuerpo? Bien. No solo que pasa con su cuerpo, sino que pasa con su palabra también. Como hablábamos en la tanda, no podés, dentro de la ciencia del engaño, estudiar, observar e interpretar la comunicación no verbal separado de la emisión verbal. O sea, ambas cosas las tenés que ver en conjunción. Y de hecho, si supiéramos reconocer las estructuras verbales del engaño, casi que no necesitaríamos tanto la comunicación no verbal. El problema es que se nos pasan por alto estas estructuras verbales del engaño, porque no las conocemos, porque no están estudiadas, porque nadie nos enseñó, porque nosotros mismos no nos hemos dedicado a observarlas por nuestra propia cuenta y a desarrollar nuestra propia inteligencia comunicacional y emocional para detectarla. Ahora, Sergio, entonces vamos primero ahí y después al cuerpo. Primero a la palabra, después al cuerpo. Bueno, cómo no, vamos a ir y volver. Exacto, por ejemplo, te doy un ejemplo desde lo que se me ocurre, no sé si es así. Y no estoy hablando de aquel que tiene algún tipo de patología con respecto a eso. El que me empieza a hablar, el que habla y de repente te tartamudea, vacila cuando está hablando. ¿Ese te está mintiendo?
En primer lugar, no existe ningún comportamiento presente en los mentirosos que no pueda también estar presente en alguien que dice la verdad. Esta es la primer gran dificultad. Muy difícil. Es la primera gran dificultad. Hablamos de dificultades, pero no de imposibilidades. Okay. Es perfectamente posible detectar el engaño. Todos podemos hacerlo. Es una cuestión de enfoque. Es una cuestión que requiere, y que puede ser otra pregunta, otro tema a desarrollar, ¿qué necesitamos para estar mejor preparados para detectar el engaño? Ahora, es perfectamente posible. Sin embargo, no lo hacemos porque no estamos orientados a desarrollar estabilidad. Estabilidad la podemos desarrollar, por ejemplo, estudiando el tema. Hay materiales en internet, hay una serie de televisión que nos da algunos datos interesantes. Claro. Muy buena. Sí, claro. Sí, porque nosotros mismos no nos hemos dedicado a observarlas por nuestra propia cuenta y a desarrollar nuestra propia inteligencia comunicacional y emocional para detectarla. Ahora, Sergio, entonces vamos primero ahí y después al cuerpo. Primero a la palabra, después al cuerpo. Bueno, cómo no. Vamos a ir y volver. Exacto. Por ejemplo, te doy un ejemplo desde lo que se me ocurre, no sé si es así. Y no estoy hablando de aquel que tiene algún tipo de patología con respecto a eso. El que me empieza a hablar, el que habla y de repente te tartamudea, vacila cuando está hablando. ¿Ese te está mintiendo? En primer lugar, no existe ningún comportamiento presente en los mentirosos que no pueda también estar presente en alguien que dice la verdad. Esta es la primera gran dificultad. Muy difícil. Es la primera gran dificultad. Hablamos de dificultades, pero no de imposibilidades. Okay. Es perfectamente posible detectar el engaño. Todos podemos hacerlo. Es una cuestión de enfoque. Es una cuestión que requiere, y que puede ser otra pregunta, otro tema a desarrollar, ¿qué necesitamos para estar mejor preparados para detectar el engaño? Ahora, es perfectamente posible. Sin embargo, no lo hacemos porque no estamos orientados a desarrollar estabilidad. Estabilidad la podemos desarrollar, por ejemplo, estudiando el tema. Hay materiales en internet, hay una serie de televisión que nos da algunos datos interesantes. Claro. Muy buena. Sí, claro. Sí, de esa serie yo fui el endorser científico cuando se lanzó para Fox. Bien. Volvé a la palabra. A ver. Volvemos a la palabra. Danos, a ver, ejemplos claros, claves para detectar en la palabra a un mentiroso. Bien, bien. Como les decía, no hay ningún comportamiento que esté presente en los mentirosos que no pueda estar también presente en personas que dicen la verdad. Para detectar el engaño, necesito explicar, antes de profundizar específicamente en tu pregunta, necesito explicar algunos conceptos más abarcativos, o sea, poner un marco, darle estructura. Evaluar la credibilidad de alguien, que es lo mismo que detectar su mentira, evaluar la credibilidad de alguien es una cuestión de sopesar indicios, de poner en la balanza cuántos indicios hay de que esté diciendo la verdad y cuántos indicios hay de que pudiera estar mintiendo. Como no hay ningún comportamiento que de manera absoluta pueda estar relacionado con el engaño, porque también aparecen quienes dicen la verdad, lo que vos tenés que hacer es sopesar. Digamos, a ver, de todo esto que me dijo y de todo lo que observé en su comportamiento corporal, cuántas cosas me causan sospecha de que puede estar engañándome y cuántas cosas las considero o me suenan o las siento o las vibro como que se corresponden con la verdad. Cuando vos comparás una con otra, si la balanza se inclina más hacia el engaño, bueno, entonces tenés que actuar como si la otra persona te estuviera mintiendo, aunque no tengas 100% de certeza. Lo haces como una manera de protegerte. Ahora, si la balanza se inclina, que te está diciendo la verdad, aunque haya algunos indicios que te podrían hacer sospechar, tenés que actuar como si estuvieras frente a alguien que te está diciendo la verdad, porque no tenés otra opción. Cuando antes de ir a una de las tandas te mencioné cuál era nuestra capacidad para detectar el engaño, ¿llegamos a decir el porcentaje? 50 dijiste. Apenas por encima del 50. Entonces vos fíjate que si nos basamos exclusivamente
en nuestra intuición. Vamos al final, hagamos un ejercicio imaginario. Una vez por mes tiramos una moneda al aire y en función de cómo salga decidimos si las dudas que teníamos acerca de las personas con las que interactuamos, que nos parecieron que mintieron o dijeron la verdad, bueno, y nos guiamos por lo que diga la moneda. Es prácticamente igual. Esto es la estructura, dijiste, que tenías que dar. O sea que ahora, sí, en un instante después de cuando volvemos de la tanda, sí, vamos directo al grano, ¿eh? Vos nos decís, ¿cuáles son las claves, en ejemplos concretos, en el discurso y en el cuerpo, digo, en los gestos, no sé. Después quiero que me digas si están los ojos, si están las manos, si está en la postura del cuerpo, sí, cómo está sentado, qué movimientos hace, sí, qué gestos tiene, si mueve la cabeza, si mira para un... Viste que hay como un mito, que no sé si lo será, no me contestes ahora, de que si te miro a los ojos te estoy diciendo la verdad y si miro hacia abajo o empiezo a revolver los ojos ya estoy mintiendo. Okay. Después nos contás si todo eso es así. Sí, cómo no, pero el punto es, todo esto lo tenemos que transitar y desandar este camino muy suavemente. Es una madeja enredada. Si tironeamos demasiado de un hilo, se nos va a enredar y no vamos a poder llegar a nada que sea útil. Tenemos tiempo, tengamos paciencia, vayamos de a poco. Todo Óptica, tecnología, experiencia y capacidad nos respaldan. Todo Óptica, anteojos de sol y recetados, talleres propios, trabajos en el día. Todo Óptica en sus 3 direcciones: Ovidio Lagos y Avenida del Rosario, Avenida Arijón 2137, Viamonte 1692, teléfono 482-6897. Todo Óptica, garantía delante de sus ojos. Búscanos en Facebook, Todo Óptica Rosario. El Sindicato del Personal de Obras Sanitarias, secretario general Oscar Barrio Nuevo, representa todo el sistema de aguas, cloacas, servicios pluviales, anexos y además ENRES y SPAR en la provincia de Santa Fe. La calidad de tu descanso en un hotel se mide por la atención que recibís. Por eso, si llegás a Rosario por trabajo o por placer, elegí el mejor hotel para tu descanso. Hotel La Paz. Habitaciones amplias, excelente gastronomía, todas las comodidades de un lugar familiar y esa atención que hace que te sientas muy bien. Hotel La Paz, Barón de Maguán 1036. Reservas 421-0905. El gesto, ¿qué me importa? El elevar los hombros. ¿Qué significa? Yo me acuerdo que hace unos días fue muy discutido cuando Pampita, un episodio en Showmatch con Pampita y Lizzie Tagliani, que le hace como un gesto de levantar un hombro a ella en su voz. Pero el ¿qué me importa? ¿Significa eso? ¿No me importa lo que estás diciendo o tiene otro significado? Bien, bien. Encogemos los hombros para comunicar deliberadamente el significado de no saber algo, o que no te importe algo, o que nada podés hacer respecto de algo, o que algo no tiene importancia. Esos son los distintos significados que puede comunicar la elevación de ambos hombros. Cuando lo hacemos en forma deliberada para comunicarle al otro que no sabemos algo, que no nos parece importante, que nada podemos hacer, estamos realizando un acto no verbal que responde a una categoría de actos no verbales que se llaman emblemas. Los emblemas son todos los actos no verbales, como este que acabamos de describir, elevar los hombros para decir no sé, no me importa, o no tiene importancia, o nada puedo hacer, que todo el mundo entiende, o sí, como estás haciendo vos, el montoncito, que en dialecto napolitano se llama dita a grappolo, dedos en racimo. Lo podemos explicar bien. Esos son emblemas. Poner los dedos juntos, uniendo la punta del pulgar y el resto de los dedos de la mano, el montoncito, significa que
¿Qué? ¿Qué te pasa? A ver, explícate. ¿O qué querés? Explícame mejor. Explícate mejor. Sí. Explícame mejor. ¿Qué querés? ¿Qué te pasa? Bueno, ahí es un emblema. Si yo pongo el dedo índice debajo del párpado de uno de mis ojos y lo estiro hacia abajo. Ojo. Ojo, todo el mundo lo entiende. Bien, esos son los gestos que en comunicación no verbal llamamos... La famosa enfermera. Emblema. El de silencio. El ponerse el índice por delante de los labios. Hacer silencio. Bueno, esos son emblemas, todos lo entendemos. Son parte de la cultura, de la sociedad a la que pertenecemos. Ahora, cuando no tenemos intención comunicativa, cuando nos sale de una manera inconsciente el emblema que significa todo esto, en primer lugar, no lo hacemos en forma completa, sino como lo que vos estabas describiendo, solo aparece de un solo lado. Se eleva un solo hombro en lugar de ambos. Si queremos comunicar, elevamos ambos hombros. Cuando es inconsciente, elevamos un solo hombro. No nos damos cuenta de que hicimos el gesto y produjimos solo un segmento del acto no verbal total y completo. O sea que no le importaba nada de lo que le estaba diciendo. Bueno, esa es una hipótesis. Lo que hay que explicar, y esto es sumamente importante, es que no se debe saltar a ninguna conclusión de manera demasiado directa. Eso es todavía más peligroso que no aplicar este conocimiento. Esto es muy importante. Los estudios muestran que las personas... Yo a partir de esta charla con vos me vuelvo un talibán. ¿Por qué? Porque sí, voy a estar pero mirando a todo el mundo, cualquier gesto ya lo estoy tomando, ¿no? Sí, pero para producir hipótesis, es decir, para preguntarte a vos misma, ¿qué podrá significar? ¿Podrá significar A, B, C, D, la mayor cantidad de hipótesis posibles? ¿Podrá significar que no le importa? ¿Podrá significar que está arrepentida de haberlo dicho? ¿Podrá significar qué otras cosas más podrá significar ese gesto que observé? ¿Por qué? Porque nuevamente tenemos que poner en la balanza cuáles son el resto de los comportamientos verbales y no verbales que empujan esa balanza en la dirección de una evaluación de credibilidad en el sentido de la honestidad o de la mentira. Es siempre sopesar. Cuando nos rascamos la nariz, pasamos el dedo por debajo de la nariz como si nos estuviéramos rascando. Sí. Y estamos haciendo una elocución. ¿Qué significa eso? Bien, ese acto se corresponde a otra categoría que se llaman adaptadores. Yo le prometo a la audiencia que si tiene paciencia y permanece atento a conocimiento, que no es tal. Siempre hay que tener en cuenta el contexto en el que sucede. Es, como les decía, proceder lentamente. Hablamos de emblemas que cuando se producen de manera inconsciente y podrían tener un significado relacionado con la mentira, vamos a ver una partecita del gesto y no todo, o vamos a ver que el gesto se produce fuera de lo que se llama el área de presentación normal. Por ejemplo, el dedo medio extendido, sí, el fuck you. El fuck you, ¿cómo lo hace uno cuando quiere insultar a alguien? Se lo muestra claramente, pone el brazo por delante del propio cuerpo y pone el dedo incluso por encima de la propia cabeza. Hay un video de Obama que está haciendo un discurso sobre su contrincante, alabándolo, y se toca la boca justamente con el dedo del fuck you, claro, ¿no? Haciendo fuck you. Eso sería un desliz emblemático. Es decir, el inconsciente se filtró y produjo un desliz, o sea que no intencionalmente, no quiso insultarlo de manera abierta, al contrario, lo estaba ponderando positivamente. Sin embargo, las verdaderas emociones, lo que realmente pensaba, era tan intenso que se le filtró, y la única manera que tuvo de expresarse fue a través de que se le extendiera el dedo medio, que el dedo medio quedara a la vista y lo usara para limpiarse una comisura en la cual además no había nada, no había ninguna suciedad que sacarse. Esa suciedad es metafórica. Bien. 10 minutos de las 11 de esta mañana en Los Notables. Nuestro invitado notable es el doctor Sergio Rulicki. Te dije que es autor de
son varios sus libros. Uno, que muchísimas gracias porque nos trajo Las caras de la mentira y de la verdad, que hay detrás del lenguaje no verbal de los personajes más influyentes. Y en la portada del libro ves desde a Sergio Massa, mira si es influyente hoy, al hoy presidente Mauricio Macri, a Scioli, a Tinelli, a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a Jorge Lanata, a Diego Maradona, hasta Moreno está, Dilma Rousseff. La verdad, interesantísimo, lo voy a leer profundamente, pero ya no se encuentra, eso hay que decirlo. Eso está agotado. Está agotadísimo, pero Detectives de Sonrisa sí, es otro de los libros de Rulli. Claro, yo tengo 3. Bueno, el que acabas de mencionar, Las caras de la mentira, agotado, y mi primer libro, que se llama Comunicación no verbal, cómo la inteligencia emocional se expresa a través de los gestos, y mi segundo libro fue Detective de Sonrisas, que es mi... Con en la portada la sonrisa, una de las más hermosas del mundo, Sí, la de Julia Roberts. que uno podría preguntarse, ¿es genuina? ¿Es genuina? Es una pregunta Hay que leer el interesante. Con los actores pasa algo muy especial, y es que como ellos precisamente son el grupo profesional cuya precisamente su profesión es hacer de otro. Claro, bueno, en muchos casos es muy difícil distinguir. Y ocurre algo similar con los políticos. Los políticos es otro grupo profesional en el cual gran parte de su desempeño consiste en manipular la verdad. Por eso se coachean ahora, está de moda. Bueno, hay que ver quién coachea y cómo asumen ese entrenamiento y qué es lo que son capaces de hacer. La mentira, como dice el doctor Ekman, es casi imposible, incluso en los psicópatas, que no produzca algún tipo de autodelación. O sea, en algún momento se delata. Sí. La mentira perfecta es casi una contradicción en sus propios términos. Porque pasan muchas cosas en la mente de una persona cuando miente. Por ejemplo, se produce una escisión psíquica que uno puede ver en los niños pequeños. Cuando un niño pequeño, digamos de 4 años o menos, miente, ¿qué es lo que hace en forma inmediata después de mentir? Se tapa la boca. Se tapa la boca, tal cual, Ana. ¿Por qué se tapa la boca? Porque es como si dijera, no fui yo. Claro. Se divide en dos. El que mintió, la mente se divide en dos. La misma persona queda escindida en dos. La que miente y la que es consciente de que lo que dijo no es verdad. Estábamos justamente en los tipos de mentiras. Nos habías contado que hay 2. Sí. Nos fuimos a uno, al primero. Sí. Es que miente a conciencia. Sí. Que tiene un objetivo, con lo cual manipula al otro, Sí. manipula una circunstancia, te está mintiendo. Sí, descaradamente. En la calle, mi barrio dirían, pa' joder. Te miente en la cara. En la cara. En la cara te dice que no cuando fue sí. In your face. In Bueno, habíamos hablado Pero de... esa no es la única forma de mentir, darte información falsa. Eso. Estábamos en que la mentira no es solo, tiene que ver con el discurso y va acompañada del discurso del cuerpo. Claro. Estábamos en el discurso. ¿Hay algunos tips que uno pueda tener en cuando el otro te habla? Yo te había planteado la posibilidad de, que empiece a vacilar. Que hable más, que haga espacios, ponele, que empiece a hablar y te haga un espacio y siga después la otra palabra. De nuevo, vamos a repetir este concepto porque hay que fijarlo. No hay ningún comportamiento que aparezca en los mentirosos que no pueda aparecer también en personas que dicen la verdad. Eso significa que la mentira no se puede... No nos presionamos a nosotros mismos para encontrar la verdad. Lo que tenemos que aprender a hacer en primer lugar es a crear un registro mental que no teníamos antes, un registro de la observación de los gestos que hace el otro y un registro de lo que dice. Mirá, para darte un ejemplo, la gente lee un texto y lee exactamente lo que está escrito ahí, o a veces lee palabras que no están ahí.
Sí, claro, y escucha, la gente cuando escucha a alguien, a nosotros los que hacemos radio nos pasa, la gente escucha lo que quiere escuchar. Bueno, te doy Muchas un veces ejemplo. no escucha lo que decimos. Ya que hablamos de ejemplos, vamos a empezar a ponerle carne a este Dale. esqueleto, a esta estructura que no terminamos todavía de explicar. Igual no me contestaste pero vamos, eso. Si hay una, yo empiezo, son muchos temas. No, pero yo estoy hablando. Sí. Yo te estoy hablando. Igual yo no te estoy mintiendo en este momento, pero yo te estoy hablando y te digo, hola Sergio, ¿qué tal? Bueno, es señal de... Y empiezo con el o vacilo. Es señal de carga cognitiva. Carga cognitiva, el esfuerzo que vos tenés que hacer para expresarte es mayor al normal, a tu línea de base, a tu comportamiento estándar normal cuando estuvieras hablando de lo que comiste ayer, o de las compras que hiciste, o de algo de tu hijo, o lo que fuera normal de la vida cotidiana. Cuando estás respondiendo a una pregunta o estás inventando un relato, cuando estás respondiendo falsamente o directamente estás inventando un relato para que el otro crea algo que no es así, eso representa una mayor carga cognitiva para tu mente. Vos tenés que hacer más esfuerzo para pensar lo que vas a decir a continuación de lo que dijiste, que no se contradiga con lo que dijiste antes. Sí, vas a notar en el discurso que ahí puede haber alguna pausa, puede haber como una atención más focalizada. ¿Y qué pasa en el cuerpo? Sí, pero que existan esas pausas, esas interjecciones, no significa que la persona está mintiendo. Está claro. Significa que la situación... Puede estar muy conmovida y Por te está ejemplo. diciendo la verdad más absoluta de su vida. Y está nervioso por la Te situación va a de decir que vos que no te le- ama, ponerle. Pero- Entonces está nervioso y hace una pausa. Por Claro, ejemplo, por ejemplo. O piensa que vos quizás no le vas a creer la verdad y entonces se pone nervioso presumiendo que esa verdad que él está tratando de contarte, vos no se la vas a creer. Y entonces produce comportamientos similares a los que produciría un mentiroso. Entonces, para discernir esto, vamos de a poco. Permitime volver al ejemplo de no escuchar lo que nos están diciendo. Este es el primer paso. Queremos llegar a ser un experto en detección de la mentira, reconociendo cada gesto y sus posibles significados. Es un trabajo de años, Sabrina, Ana, Marcela, es un trabajo de años, no es un trabajo de un día para el otro. Pero ¿qué podemos hacer para mejorar en forma consistente nuestra habilidad con lo que nosotros mismos tenemos, con lo que nosotros mismos somos capaces de discernir y de distinguir? En primer lugar, ser capaces de generar un registro más objetivo, más auténtico de lo que escuchamos, estar más atentos. Por ejemplo, si yo te pregunto, ¿qué fue exactamente lo que dijo el expresidente Duhalde frente al Senado con el tema de los depósitos? El que recibirá pesos, El que depositó pesos recibirá pesos, y el que depositó dólares, creo que dijo... recibirá Muy algo bien, así, dólares. exactamente. Ahora, nadie escuchó que Duhalde no dijo recibirá. Vamos a repetirlo. Él dijo: el que depositó pesos recibirá pesos. El que depositó dólares recibirá dólares. O sea, ahí un furcio. pisó. Claro, pero Fallo. ahí en ese contexto Estaba vos podés mintiendo. hacer una extrapolación, porque además conocés lo que pasó después. Sí. Ahí lo que vos estás haciendo es retroingeniería del engaño. Intentó la persona decir para convencerte, y al observar qué produjo a nivel verbal y no verbal, descubrís que tuvo un furcio, un error de dicción en la palabra clave recibirá. En lugar de decir recibirá, dijo recibirá. Ahora vamos a la parte del cuerpo y nos queda todavía el otro tipo de mentira, ¿no? Porque quedan tantas cosas. Pero nos queda. me tengo que ir a la tanda, ya Vamos ahí a me la hace tanda. señas, viste que cada vez más corta nuestra Vamos a la charla. tanda. No, pero te quiero decir para un ejemplo de lo físico, Sí. de lo gestual, digo, Sí. que quiero que vayamos ahí cuando volvamos. Sí. Nos metimos en política, voy a poner otro ejemplo a ver si es así. Que esta semana explotó por todos lados y uno lo recordó. Campaña presidencial, en el debate, Sí. Scioli Macri, Sí. famosa situación donde aparecen las esposas, termina el debate, Sí. o sea, adentro del debate hubo de todo, ahí ya sé que tenemos otro programa. Sí. Mintieron los dos muchísimo, pero no importa.
Y eso que estaban coacheados. No te voy a nombrar todos los sus editores principales. La cuestión es que le hace una entrevista a Karina Rabolini y le pregunta, este video está en internet, le pregunta, ¿qué va a pasar la noche después de las elecciones? Y si ganan o si no ganan. Y ella responde, bueno, si ganamos, bueno, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y si no ganan, y dice, igual, vamos a hacer lo mismo de siempre, nos vamos a ir a la cama, nos vamos a acostar, vamos a descansar. En ese momento ella produce una secuencia gestual que está correlacionada positivamente con la mentira. Cuando digo que hay una correlación positiva es porque estadísticamente esa secuencia de actos no verbales aparece con mayor frecuencia en declaraciones falsas que en declaraciones verdaderas. Se trata siempre acá de sopesar, de un porcentaje, de una tendencia. Bien, ¿qué es lo que ella hace que revela su mentira? Que en realidad ni dormían juntos. Sí. Cuando contesta que se van a ir a la cama a dormir, hace un movimiento de la cabeza ascendente como si fuera a decir sí, y luego hace un movimiento de negación con la cabeza. Cuando hay una contradicción... O sea, mientras está diciendo nos vamos a ir a la cama a dormir como todas las noches, levanta la cabeza como si fuera a afirmar eso y no termina de afirmar. Cuando está bajando el mentón, produce un movimiento horizontal de la cabeza de negación. Bien, esa secuencia de actos está altamente correlacionada con la mentira. Hay muchos microgestos que hacemos. Si me tuvieras que decir 3 que denoten alegría, por ejemplo. Bueno, vamos de nuevo, es que las preguntas de ustedes me obligan a tener que contextualizar. ¿Qué son los microgestos? La microgestualidad es una dimensión del comportamiento corporal humano que fue descubierta por primera vez por un antropólogo norteamericano que se llamó Ray Birdwhiste. Es curioso que este antropólogo fuera convocado por Walt Disney para ir a trabajar a sus estudios, para ayudarlo a diseñar dibujos animados que representaran a través de los gestos que estos personajes animados harían algo mucho más real y que tenga mayor potencial de universalidad. Bueno, eso hoy existe, lo desarrolló el Dr. Paul Ekman para Pixar, para DreamWorks, y desde Toy Story 1 los dibujos animados en las sagas tipo Toy Story, Shrek, Madagascar, etcétera, son diseñadas poniéndole a los personajes un diseño de posición de las cejas, de posición de la boca y de otros movimientos faciales y corporales que son indicativos universales de emociones específicas. Bien, ahora, estas expresiones, macroexpresiones emocionales, también puede darse, como descubrió Birdwhiste, a una velocidad de una cuarta o quinta parte de segundo. Sobre todo, como va a descubrir el Dr. Ekman, cuando se trata de emociones reprimidas. Es decir, cuando una persona no quiere que vos sepas lo que está sintiendo, va a reprimir la expresión de eso que está sintiendo. Ahora, si eso que está sintiendo es suficientemente intenso, suficientemente fuerte, puede no alcanzar a reprimir totalmente la expresión de la emoción, sino que se le filtre, como habíamos hablado de las filtraciones de los emblemas, con el dedo medio extendido o la elevación de un solo hombro. Bien, acá también se va a filtrar o la expresión total de manera muy rápida o también de manera muy rápida un segmentito de la expresión. Por ejemplo, una leve elevación de las comisuras como un microgesto de alegría. Habíamos dicho que ¿por qué la persona puede estar intentando que su alegría no sea conocida por el receptor, por la persona con la que está interactuando? Bueno, por ejemplo, si te está contando algo que es triste... ¡Ay, qué maldad! Te está contando algo que es triste y te causa gracia. Bueno, yo lamento mucho, fuimos compañeros muchos años del trabajo. Bueno, me tocó a mí que me dieran el cargo, que me dieran el puesto, no pudo ser esta vez para él. Yo, en fin, traté de consolarlo y se sonríe. Bueno, un regocijo. Claro. ¿Cómo? Se está regocijando. Claro, en realidad lo que está sintiendo de verdad es el placer por la suerte que él tuvo, que es más importante que su compasión por el compañero. Atentis con las viudas, en los velorios. Ahí tenemos un ejemplo de una
microexpresión que actúa como una filtración de las verdaderas emociones que pueden implicar engaño. Por lo menos implican el engaño emocional de no decirte abiertamente qué estoy sintiendo. Pienso en una primera cita, hombre, mujer. ¿Hay algún gesto que hagamos las mujeres que sea, no te digo universal, pero que sea común, que denote algo que el hombre debería saber? Siempre entendiendo que obviamente puede hacer un gesto y no significar nada, ¿no? Pero, no sé, por ejemplo, el acomodarse el pelo. 11:40 de esta mañana que estamos compartiendo como siempre, como cada sábado, en este clásico de la radiofonía. Con vos y con nuestro invitado notable, que es el doctor Sergio Rulicki. Son muchos los mensajes, Sergio, ¿eh? Mucho halago. Ahora voy a leerte los halagos. Pero acordate, mensajes de WhatsApp 500-830, el Facebook, los notables y las líneas directas 422-9514, 422-9515. Como hizo Patricia, mira, ponete los auriculares para poder escucharla. Ella está desde el centro de la ciudad. Hola Patricia, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buenos días. Encantada, notable, señor Sergio Rulicki. Encantada y encantada Sabrina. Igualmente. Espera que mientras vos nos estás hablando acá llaman. No llamen, manden mensaje de texto. Sí, te escuchamos. Pues, hola Patricia. Mi pregunta fue encantada. Igualmente. Mi pregunta fue muy concreta. Yo digo, si un mentiroso sabe las técnicas o las tácticas ya para mentir, o porque leyeron su libro, o porque lo están escuchando también, por supuesto, porque puede pasar. ¿Cómo caemos como un chorlito? Vamos a hablar así en criollo. Digo yo, ¿no? Puede pasar, ¿no es cierto? Es difícil, ¿no? Para uno darse cuenta. Bien, yo había empezado a contestar esta cuestión diciendo que debemos, en primer lugar, hacer un esfuerzo en términos de percepción, de observación. Sí, de los gestos. Sí, y uno puede, observando y escuchando con atención, descubrir cosas que si uno no escucha con atención, no observa con atención, las da por sentada, las pasa por alto. Por ejemplo, estas son técnicas que uno debe utilizar. Si vos estás hablando con alguien y esa persona en un momento dado dice algo que te resulta ininteligible, o sea, te está contando, bueno, sí, y entonces nos encontramos con tal persona, tal otra, y fuimos todos y después... O te da vuelta, o te da vuelta, mira para otro lado. Escuchalo como te lo está diciendo. Seguramente alguna vez te pasó. Y fuimos todos para... Y ves que... y después sigue. Y después sigue con otra cosa, o sea, que dijo algo que no se entendió, que disminuyó el volumen de su voz y que no pude escuchar, que dijo algo que con las palabras que no se porque yo con esa persona no tengo ningún problema. Bueno, vos ahí tenés que preguntar, perdón, no te entendí bien, explícamelo de nuevo. Cuando vos lo ponés a la otra persona en esa situación, tienes que empezar a elaborar y ahí te vas a dar cuenta si es algo que no te quería decir porque no quería molestarte. A lo mejor no estamos hablando de que necesariamente sea algo malo. A lo mejor no tenía ganas de hablar de eso, no le importó, qué sé yo. Pueden ser muchas las emociones que hacen que tenga ese... que puedan pasar, lapsus. Claro, que en el discurso de la persona vos puedas encontrar que o hace pausas demasiado extensas, sí, o corta cada palabra cuando está hablando. Bueno, así fue el discurso de Vudú en el Senado, claro, que decía Mañeto y sus esbirros. Bien, porque
Sí. Hemos sido elegidos. Sí, todo lo que físicamente, Aparte. después fue tremendo. Aparte, pero ahí vos tenés una manera discursiva donde se aletarga lo que la persona dice, hace pausas demasiado extensas O el entre palabra y palabra. exceso de impostura. Y los gestos de la cara también influyen mucho, ¿no es cierto? Sí, pero tenemos que ir despacio porque en 3 horas, bueno, ya transcurrido más casi 2. Sí. No llegamos a la cara todavía ni a las manos. No llegamos a nada. Estamos simplemente planteando, pero esto es importante, estamos planteando qué es lo que debemos tener en cuenta para mejorar nuestras habilidades en detección del engaño. Ahora, Patricia, por una cosa por lo que está diciendo Patricia, que me parece que no dijimos, y me parece súper interesante, no voy a hacer lo mismo que está diciendo Sergio. Decir, pero esto fue porque me apuré, no porque claro, por otra pero cosa. Fíjate que te autocorregiste. Claro, porque estoy aprendiendo de vos. Muchas gracias. No, me parece muy interesante decir, es que vos planteás, y Patricia, vos te digo también, y a todos, que la mentira, lo empezamos al principio del programa, pero la mentira es endémica, con lo cual, aún de manera inconsciente... Uno se pone en el lugar No, del pero otro. digo, lo que dice Sergio, que a mí me impresionó mucho justamente porque a mí la mentira es algo que no me gusta. No me gusta en mí, ni en mi vida, ni nada. Nadie, por supuesto. Sí, hay gente que sí. Nosotros, me parece que somos de otra generación, ¿viste? ¿Qué es eso? No sé si se trata de edades, me parece que... Pero no importa. Lo que dice Sergio es que todos, todos los días, de manera consciente, Patricia, o inconsciente, mentimos. Bien, la mentira puede tener que ver simplemente con el no ser objetivos. No somos objetivos respecto de lo que realmente sentimos, y no es que mintamos acerca de lo que sentimos porque tengamos la intención de manipular a otros. O dañar, sino porque no nos hacemos cargo de lo que sentimos, o ni siquiera somos capaces de descubrir qué es lo que verdaderamente nos produce las personas con las que interactuamos. Realmente me da confianza ese médico, me da confianza esa persona que me quiere vender el auto, me da confianza, puedo realmente... Ahora, esto tiene que ver con lo que se llama el umbral de credibilidad. Podemos ser más escépticos, incluso hasta paranoicos, o podemos ser más crédulos, podemos tender más a confiar en lo que nos digan los demás. Tenemos que aprender a regular este umbral y estar más atento a todo. Lo primero que tenemos que desarrollar es nuestra intención de prestar mayor atención y de ser más objetivos respecto de lo que realmente la otra persona dijo. No completar la frase por el otro, por ejemplo, que es algo que muchas veces solemos hacer. ¿No influiría la empatía? La empatía es importante, sin duda. Son muchos temas. Ahora, concentrémonos en la mentira. No, por favor. Concentrémonos en la detección del engaño. Lo primero que tenemos que hacer es observar. Ahora, esa observación, ¿cómo la vamos a analizar para luego interpretarla? El principal criterio que tenemos que aplicar es: ¿esta forma de comportarse de esta persona responde a la manera habitual en que se comporta, que yo tengo que observado que actúa? Esta persona, por ejemplo, mueve mucho las manos normalmente al hablar, y justo cuando le pregunté algo específico, se quedó quieto. Agarró y se quedó quieto. Eso nos tiene que llamar la atención, porque es lo que llamamos un salto de rango respecto del comportamiento basal. O al revés, sería, Sergio. O siempre está como muy quieto y en algún momento le decís algo y gesticula mucho. Bueno, como Scioli, por ejemplo. Una manera de descubrir las mentiras de Scioli es cuando mueve demasiado su brazo izquierdo, porque como él, lamentablemente por lo que le ocurrió, tiene un solo brazo, su tasa de ilustración manual de sus discursos, del movimiento de la mano, es menor, primero porque tiene una sola mano, y porque solo tener una lo ha vuelto mucho menos expresivo corporalmente. Ahora, ¿qué pasa en los momentos en que empieza a mover la mano izquierda con mucha más intensidad que antes? Bueno, ahí produce un salto de rango. Yo tiendo a desconfiar mucho más cuando Scioli o cualquier otro político o persona produce un comportamiento que no es el habitual, que no responde a su comportamiento estándar habitual, tiendo a preguntarme, ¿podrá ser que esto signifique una mentira? Ahora,
respecto de la dimensión verbal, nos tenemos que preguntar si lo que nos está diciendo la persona se corresponde con la expectativa normal que vos, yo, cualquier otra persona con la que podés consultar tiene respecto del comportamiento habitual de cualquier persona en esa situación. Por ejemplo, las llamadas al 911, las denuncias, se sabe que cuando la persona llama desesperada, hay muchas más probabilidades de que sea verdad lo que no tenga nada que ver con que esa persona que dice, por favor, que venga ya una ambulancia, que está mal, tiene sangre, está sangrando, no sé qué hacer, que cuando dice, por favor, necesitaría que me envíe una... Pero eso ocurre. Hubo un caso del sommelier que fue acusado y condenado de matar a la madre, que cuando vos escuchás la llamada... Acaba de hacer. Bueno, podría ser eso también. Algo parecido pasó con Belsunce. Claro. Que, digamos, fue, bueno, no voy a buscar al primo, pariente. En un momento de shock de tu mujer muerta. Exacto, la media hermana. Bueno, sí. Estoy pensando en el pituto. Estoy pensando en Irene Hurtig. Irene Hurtig, en reportajes que le hicieron, voy a dar un caso interesante y voy a comparar a Irene Hurtig con la expresidenta. Espera, Patricia, te mando un beso grande. Bueno, al final la pregunta que yo le dije con perdón, sí, concretamente, era si la otra persona ya sabía las técnicas o las tácticas que usted había dado. Mirá, Patricia, si las había aprendido como uno ya la está aprendiendo o algo sabe, aunque no haya estudiado. Mirá, Patricia, quienes mienten habitualmente tienen... No tiene ese conocimiento. No, quienes mienten habitualmente han acumulado en forma práctica el conocimiento de mentir. Los mentirosos descarados suelen ser personas con rasgos de la personalidad psicopáticos o narcisistas, del desorden narcisista de la personalidad, que han mentido durante mucho tiempo y han acumulado mucha experiencia, y en esa experiencia saben cómo manipular a las personas. Por ejemplo, Sabrina me preguntaba del mito acerca de que si alguien te mira a los ojos... Te está diciendo la verdad. Bueno, la ciencia ha encontrado que no es así, que al contrario, los mentirosos con los cuales vos no tenés una relación íntima, ojo, normalmente te van a mirar más a los ojos cuando te mienten, porque saben que tendemos a confiar más en que en lo que una persona nos dice mirándonos a los ojos. Y eso puede estar reflejado en el lenguaje verbal, como por ejemplo alguien dice, y yo puedo volver orgulloso a mi casa y mirar a los ojos a mis hijos. ¿Sabés qué? No te creo. Patricia, te mando un beso. Bueno, muchísimas gracias. Encantado de haber hablado con usted. Gracias por estar del otro lado. Un beso grande. Cuando uno tiene una entrevista laboral, por lo general quiere hacer lo mejor posible y muchas veces adopta una postura que es impostada, ¿no es cierto? De acuerdo a tu experiencia, ¿vos recomendás que mantengamos determinadas gestualidades acorde a una entrevista de trabajo, o hay que ser libre, digamos? Bueno, ahí ya nos estamos metiendo en otro tema. Yo te pediría que guardemos ese tema para enfocarnos en cuestiones de cortejo o en cuestiones de entrevistas laborales, en cuestiones sociales que no están específicamente ligadas a la mentira. Porque quizás sea un defecto de mi formación científica, yo necesito redondear las cosas. Y si dejé algo que no terminé de decir, me empiezo a poner mal. Y empiezo a sentir la urgencia de redondear lo que había empezado a decir, no dejar puntas abiertas. Y quería comentar este tema, como explicaba antes a la oyente, de que uno puede desarrollar su habilidad para la detección del engaño, en principio observando más y mejor. Observar más y mejor implica comparar lo que uno observa y escucha con ¿cuál es la expectativa que tengo acerca del comportamiento esperable de cualquier persona que pertenezca a mi grupo social y cultural en esa situación? Por ejemplo, si a vos te llama alguien, ya que citaste el caso Belsunce, si a vos te llama un familiar para decirte que tu hermano o tu hermana tuvo un accidente, ¿cuál es tu respuesta inmediata? ¿Cómo está? ¿Qué preguntas? ¿Qué decís? ¿Qué pasó? ¿Cómo está? ¿Qué pasó? ¿En qué tono? Claro. ¿Cómo lo decís? ¿Qué pasó? ¿Cómo está? Te digo, te llamo y te digo, tengo que decirte algo.
calma, te pido por favor que guardes la calma. Claro, bueno, está bien, pero es lo que alguien te lo tiene que decir, no te lo va a alargar, va a tratar de mitigar. Mirá, todavía no sabemos qué pasó realmente, pero está en el hospital, está tu hermana, tu hijo, tu padre está internado, vení para acá. Cuando dice, te tengo que decir algo, vos decís, ¿qué pasó? ¿Dónde está? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Voy para ahí. Sí. ¿Vos dirías, gordo, me estás jodiendo? No. Y sin embargo, eso es lo que Irene Hurtig declara, que cuando Carrascosa la llama para decirle, tuve un accidente con María Marta, este es un furcio que ella misma comete, tuve un accidente con María Marta, en otra entrevista ella se corrige y dice que él le dijo, María Marta tuvo un accidente, pero en otra entrevista dice, tuve un accidente con María Marta. Bien, en fin, cuando la propia Irene Hurtig, en una entrevista que le hace María Belén Aramburu en C5N, le pregunta, ella misma declara de motu propio que Carrascosa la llama y le dice, María Marta tuvo un accidente, supongamos, vamos a dar la versión menos grave, María Marta tuvo un accidente, y que ella misma dice, que le contesta, gordo, ¿me estás jodiendo? Responde a la expectativa social de cómo reacciona una persona frente a una llamada de un familiar que te informa de que algo pasó a un ser querido. No, les cuento otro caso. La expresidenta, dijiste. La expresidenta. Y esto tiene que ver con la observación. No es que esto figure en el estado del conocimiento de la ciencia de la detección del engaño, porque no todo figura ahí. Ahora cuando volvamos nos contás el... ¿Cómo no? Con todo gusto. Bueno, seguimos, ya entramos en la última hora de los notables. Pasaron 8 minutos de este mediodía. Nuestro invitado notable, Sergio Rulicki, el doctor en ciencias de la comunicación, es antropólogo y experto en comunicación no verbal. En el 422-9514, 422-9515 está Oscar desde Alberdi. Hola Oscar, ¿cómo te va? Buen día. Hola Oscar, ¿estás ahí? ¿Me escuchás? Hola. ¿Será? Bueno, ahora lo vamos a retomar. Excelente como siempre, dice el celu que termina 474. Pregunta, ciertas muecas y o balbuceos, me fui al WhatsApp, de Macri al responder, por ejemplo, sobre los Panama Papers, agregando textual, y abre comillas, está todo perfecto, ya está todo está todo, bueno, no me saldría a mí, está todo, no sé cómo sería está todo perfecto, está todo solucionado. ¿Qué significa? ¿Hay que creerle? No funda sus dichos y los periodistas no profundizan la pregunta. ¿Existe algún temor reverencial? Bueno, eso ya es medio partidario lo que dice, pues se está contestando solo, porque veo que no se habló de los actuales funcionarios. Sí. Macri miente cuando habla, por lo que lo ves. Yo te voy a contestar con una frase que la tengo acá en el libro, que la tomé como una frase para iniciar el epílogo, el problema de Pinocho, así se llama el epílogo del libro. Es que le crece la nariz. Ahora, bueno, hay tantas cosas para hablar. ¿Vos sabés cuántas veces aparece en el texto de... el autor de Pinocho se me fue, Collodi. Marco Collodi, si no me equivoco, el autor de Pinocho. ¿Cuántas veces aparece en la novela Pinocho el tema del crecimiento de la nariz? No, una. Ah, porque vimos el dibujito de claro, el dibujo de Walt Disney que tomó eso como algo central. Habría bastante para decir acerca... Igual estaría bueno, Sergio, no tendrías trabajo si a todo el que miente le crece la nariz. Imaginá, nos daríamos cuenta enseguida. Bueno, el tema es, ¿hay un síndrome de Pinocho? ¿Hay algo que pudiéramos tomar como signo ineludible de que la persona mintió? Bueno, ese es el problema de Pinocho. ¿Existe y no existe? Bueno, es para explicarlo más. Ahora, quería leer esta frase que es de un psicólogo inglés que se llama Peter Collett, que es de una de las máximas autoridades, si no la máxima, en comunicación no verbal de los políticos. Y le voy a contestar a quién es la persona. El celo que termina 474. Bien, a esa persona. Dice así el doctor Peter Collett: la cuestión central de la actividad política son las apariencias. Es tan importante para los políticos ser capaces de convencer a los votantes de que actúan de acuerdo a ciertos principios
como lo es ocultar el hecho de que están dispuestos a abandonar dichos principios en favor del poder, el dinero o la popularidad. Los políticos han reconocido este rasgo desde siempre y en muchos casos esta condición de la política es lo que parece haberlos atraído a la profesión en primer lugar. O sea que son todos encantadores de serpiente. Sí. Hola Oscar, ¿ahora sí? Hola. Ay, ahora sí, te escucho. ¿Cómo estás? Bueno. Buen día. Buen día. Lo llamaba al doctor él que es antropólogo, para preguntarle que dijo él que descendíamos de los primates. Sí. ¿En qué momento nos dimos cuenta de que moríamos? Esa es la primera pregunta. Y si no será ese el motivo de que nos empezamos a mentir nosotros mismos para hacernos la vida un poco más llevadera. Esa es mi pregunta. Oscar, me parece una pregunta excelente, me parece una reflexión que nos lleva a una reflexión de una profundidad filosófica muy importante. Y, no, soy un simple carpintero. Bueno, pero todo el mundo piensa, o sea, pensar está bien, reflexionar y filosofar está muy bien. Mirá, Oscar, creo que lo que acabas de decir presenta una idea muy interesante acerca de si la conciencia de muerte no fue precisamente una de las razones por las cuales empezamos a mentirnos, empezamos a crear historias fantásticas acerca de la posibilidad de sobrevivir a la muerte, de que existe un paraíso, de que existe un infierno, etcétera. Sí, mira, eso, los primeros enterramientos que implican conciencia de muerte, porque el hecho de haber enterrado a las personas con las que convivía y no dejarlas expuestas al ambiente natural, a los predadores o a que se descompongan, bien, eso tiene 400.000 años de antigüedad. El yacimiento se encuentra en España, cerca de Burgos, y se llama Atapuerca. Ese es el primer registro de enterramientos, 400.000 años antes de ser siquiera Homo sapiens, éramos Homo erectus en ese momento. ¿Sí? Sí, o sea que la conciencia de muerte es muy antigua. De hecho, el Homo erectus también dominó el fuego, y es al mismo tiempo que dominó el fuego que surge el lenguaje articulado, o sea que el aparato fonador humano es capaz de hablar como lo hacemos prácticamente ahora, y con ese lenguaje articulado, con la simbolización implicada en el desarrollo del lenguaje verbal, vinieron las historias que empezamos a contarnos. Nos empezamos a mentir a nosotros mismos cuando tomamos la conciencia de que éramos seres finitos y necesitamos inventarnos historias compensatorias. Me parece una idea excepcional, Oscar. Bueno, te agradezco la contribución. Te mando un... último, Sí. Ah, perdón, tenías otra pregunta, sí. lo más chiquito. Sí, dale. El sofismo. Si podés hablar de los políticos y el sofismo. Y te agradezco y muchas gracias. Mira, y empezó diciendo, soy un simple carpintero. Viste que la intelectualidad claramente no va de la mano de la sabiduría. No, se puede ser intelectual y no ser sabio, claro. Pero aparte hay también yo creo, un menosprecio sobre las audiencias que tienen mucha gente que pertenece a los medios, que cree que a las audiencias no les interesa reflexionar, que solo quieren entretenimiento y distracción superficial o vulgar. Aturdimiento. Y eso no es cierto. A la mayoría de los seres humanos, por el hecho de ser seres humanos, nos interesa pensar, a tal punto que lo volcamos en lo que podamos. Cuando se juntan los hombres a hablar de fútbol, por ejemplo, muchas veces esas conversaciones tienen matices filosóficos. Se intenta llegar al fondo de las cosas. Nuestro negro Fontana Rosa, si no tiene matices filosóficos. ¿Qué te parece? Oscar, te mandamos un beso y nos encanta que seas oyente de Los Notables. Bueno, muchísimas gracias por escucharme. Un beso grande. Un saludo. ¿El sofismo y los políticos, algo para agregar? Bueno, lo que leí antes, sí. El político, quien se dedica a la política, es alguien que en principio tiene cierta facilidad para manipular la realidad, para decir lo que conviene decir, para no decir lo que cree que no conviene decir. Esa habilidad es parte de lo que necesita alguien que se dedique a la política. Te voy a traer algo que había quedado pendiente, porque habías dicho que ibas a unir, en un ejemplo,
ejemplo, caso de María Marta García Belsunce, que ya lo contaste. Y el asesinato de Nisman. Ah, vos dijiste la expresión. Claro, estás hablando del discurso que ella da. Claro, cuando sale a dar una cadena nacional inmediatamente después, vestida de blanco y en una silla de ruedas. Sí, lo cual ya es una estrategia de victimización. Miren, las personas que mienten tienden a victimizarse públicamente mucho más que las personas que dicen la verdad. Cuando alguien empieza, pobrecito de mí, están todos en mi contra, eso es mucho más sospechoso que el no victimizarse. O sea, se victimizan. Así que ahí ya tenemos una primera divisoria de aguas. Si alguien empieza a llorarte demasiado, bueno, en principio podés tender a desconfiar de que lo que te vaya a decir sea verdad. Bueno, y describiendo esta situación de la expresidenta saliendo a hablar después de la muerte de Nisman, en silla de ruedas, si hubiera alguien que pretende decir la verdad, ocultaría el hecho de estar vulnerable. Hubiera aparecido detrás de un escritorio, no en silla de ruedas, sino sentada en una silla, en fin, normal. Ya el hecho de presentarse en silla de ruedas ya es un estímulo a tu credulidad, a que seas crédulo y le creas lo que va a decir a continuación. Pero lo peor de todo no está ahí. Y esto, de nuevo, lo voy a decir como un ejemplo de lo que tenemos que aprender a pensar, y observar para hacernos más allá de aquello a lo que nos afiliemos ideológicamente. Mire, había dado el ejemplo de Irene Hurtig en un reportaje contando que cuando Carrascosa la llama para contarle que había pasado algo con María Marta, ella le dice: gordo, me estás jodiendo, lo cual no se corresponde con la expectativa social que tenemos todos normalmente en la casa del doctor. No, casa no me dijo, ajustes, porque no expresó exactamente lo que hubiera querido expresar. Hasta ahí todo bien, y hasta ahí podíamos creerle. Sin embargo, se confía demasiado y agrega, o sea, una vez que dejó sentado su argumento, agrega sin ninguna necesidad, sin que nadie le preguntara: cuando me llama la ministra, yo pensé que era una broma de medianoche, y le digo: ¿usted me está hablando en serio o me está tomando el pelo? Yo les pregunto a ustedes, señores, audiencia, a todos los que estamos acá, ¿a alguien le parece que la presidenta pudo haber pensado que su ministra de Seguridad la va a llamar a las 12:30, 1 de la mañana para decirle que hubo un incidente donde sale sangre por debajo de la puerta del baño en el domicilio de Nisman como una broma? Bueno, no se corresponde con la expectativa social de una comunicación que describa un suceso como tal. El pensar que puede haber sido una broma, el declarar, como hizo Hurtig o como hizo la presidenta, de que pudo haber sido una broma, es un indicio de engaño. Muchas veces el gesto de cruzarse de brazos, sí, Ana, es analizado psicológicamente como un rechazo, como que, digamos, no me va a penetrar esto que estás diciendo. Sí. Pero yo te escuché que tiene otro significado también en una conversación. Claro. Mira, esto que vos estás trayendo a la mesa permite clarificar un tema que, lamentablemente, debido a que algunas personas que por voluntad de aparecer relacionadas con estos temas de la comunicación no verbal, que se presentan a sí mismos como supuestos expertos con poco conocimiento sobre el tema, vulgarizan, divulgan de mala manera y cometiendo errores. Cruzarse de brazos puede significar efectivamente rechazo, sobre todo si se produce de manera puntual ante un determinado estímulo, por ejemplo, en una conversación que alguien menciona a una persona y la persona dice: ah, sí, me cae muy bien, me resulta muy simpático, y se cruzó de brazos al mismo tiempo. Ahí hay una contradicción entre lo que la persona dijo y la actitud corporal que tomó, que puede llevarnos a pensar de que no está diciendo todo lo que realmente siente acerca de la persona en cuestión. Ahora, nos cruzamos de brazos no solo para manifestar inconscientemente o deliberadamente nuestro rechazo u oposición hacia alguien o algo, sino también como parte
parte de la estructura de otro tipo de actos no verbales que reciben el nombre de reguladores del diálogo. Cuando nosotros conversamos, emitimos casi inconscientemente, la mayor parte inconsciente, gestos que tienen que ver con quiero sostener la palabra, voy a seguir hablando, quiero competir por la palabra, te la quiero sacar, quiero hablar ahora yo, en fin, distribuir los turnos del diálogo. O te puedo querer decir también con mis gestos, te estoy escuchando, prestando atención y no tengo ninguna intención de interrumpirte, quiero seguir escuchándote. Bien, el cruce de brazos puede significar eso como regulador de los turnos del diálogo y ser una expresión de escucha activa, sobre todo en una tradición cultural como la nuestra, tan influenciada por Italia, por los gestos italianos, por la manera de comportarnos corporalmente como italianos, más incluso que españoles. Tenemos más influencia italiana en nuestra gestualidad y en nuestra manera de hablar el castellano que casi que la española. Por ahí andarán. Bien, ahora, fíjense ustedes que en Italia la manera de hablar es moviendo mucho los brazos, haciendo aspavientos, es decir, moviendo los brazos en círculo, y bueno, y si uno va por las calles de Roma, uno piensa que se están peleando, que se están gritando, y son dos amigos que están conversando. Eso también nos pasa a nosotros. Como somos de mover mucho los brazos cuando hablamos, el hecho de cruzarlos tiene que ver con esta regulación de los turnos del diálogo, y es una manera de informarle a la otra persona que no tengo la intención de interrumpirla, o que ya terminé de hablar y ahora le cedo la palabra al otro y que yo me voy a mantener callado. Pero si te está diciendo que te ama y se cruza de brazos. Bueno, eso es equivalente a lo que decíamos antes. Ahí hay una contradicción entre el gesto y lo que la persona dice. Si la persona dice me cae bien, pero se cruza de brazos, o decís cuánto que te quiero y te cruzas de brazos al mismo tiempo, bueno, se supone que el amor... Repregunta. Y la expectativa que tenemos... El consejo sería repregunta. Y investiga un poquito. Claro. La expectativa que tenemos es que cuando queremos a alguien nos manifestemos de manera abierta. Eso me viene también a la mente un caso de homicidio donde yo estoy colaborando en la investigación con la Brigada de Homicidios de ese lugar, donde la persona declara, la sospechosa, sospechosa de la muerte de su padre, declara que cuando entró a la morada de su padre se acercó pero sin tocarlo. Cuando la reacción natural que uno tiene cuando encuentra tirado en el piso a un familiar, a alguien que quiere, o a uno, es ir precisamente tocarlo, y comprobar si tiene pulso, si respira. Ella declara que se acercó sin tocarlo. Bueno, ahí tenemos nuevamente una contradicción entre la expectativa del comportamiento habitual que tenemos frente a situaciones típicas y lo que la persona hace. Si hay contradicción en lo que la persona hace o dice, bueno, hay sospecha de engaño. Bueno, 2 minutos. Entramos de las 12:30, con lo cual entramos, te decía, en la última media hora de Los Notables, que pasa, pero vuela, Sergio. Todo pasó volando. Se lo digo a Sergio Rulicki, que es nuestro invitado en esta mañana. Voy al Facebook. Dice, bienvenido a mi ciudad, licenciado, gracias a usted aprendí el lenguaje no verbal. Ahora no se me escapa una, dice Guada. Uy, pobre. Muy bien. Pobre el resto. Liliana dice, genial todo lo que estamos aprendiendo. Virginia dice, hay una compañera de laboral que cuando miente cierra los ojos muchos segundos mientras hace su discurso. Sí, bloqueo, estoy tratando de hacerlo. Bloqueo visual se llama eso. Y levantan ambas cejas. Medio. No, es un comportamiento de negación, el bloqueo visual. Nosotros pestañeamos de manera normal entre cada 3 o 5 segundos se produce un pestañeo. Esa es la frecuencia normal. Por debajo de esa frecuencia o por encima de esa frecuencia entramos en un estado de alteración por distintos tipos de estrés, por distintos tipos de estímulos que nos provocan estrés. Cuando algo, un estímulo, una situación o una persona siente que lo que tiene que tratar si la complica por algún motivo, puede expresar eso con un comportamiento de negación que consiste en prolongar el pestañeo más tiempo del normal. El pestañeo es muy fugaz. Cuando una persona, en lugar de pestañear, mantiene los párpados cerrados
por 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos está realizando un bloqueo visual. Hay algo que no quiere ver. Quizás eso que, no quiere ver. Sí, quizás eso que no quiere ver es el otro. No, es su propia mentira. Su propia mentira. Claro. Pueden ser las dos cosas. Sí. Marcela, te lo dice así, mira, me encantó, con muchos signos de admiración. Rita dice que bueno, Luala dice gracias por compartir. Maru dice estoy escuchando el programa. Miriam dice si estos temas relacionados con las posiciones del cuerpo se estudian en la carrera de locutor nacional. Y habla interrogatoria, a veces. Ahí te contesta la locutora nacional de la mesa. Vero dice lie to me, sí, hablamos de eso. Doris dice estoy escuchando, gracias. Patri dice qué interesante. Alejandra dice pensar que en Estados Unidos estas herramientas son comunes en los juicios y acá todavía pensamos si los jurados ciudadanos son útiles. Estamos 100 años atrasados del resto del mundo. Correcto. Laila dice que está buenísimo. Enrique dice que ojalá vengas, Sergio, a dictar tus seminarios acá en la ciudad de Rosario, que sos un excelente profesional. Claudia dice lo voy a leer textual y después háganse cargo ustedes. Claudia te dice, lo amo a este hombre, su trabajo es impecable y muchos quisieran que no hable, muchos, y te lo pone así como en signo en mayúscula. Muchas gracias. Bueno, y Verónica dice que está buenísimo. Estoy tratando de más o menos leerte todos los mensajes para que te sientas en el halago, digamos, que es lo que abunda. Y nos vamos en el 422-9514, 422-9515 a Granadero Baigorria con María del Carmen. María, ¿cómo estás? Buen día. Hola Sabrina, buen día. Buen día, te escuchamos. Bueno, yo quería preguntarle al doctor cómo debemos leer los gestos de Lilita Carrió cuando permanentemente se arregla el cabello y mira para el costado. ¿Cómo no? María del Carmen. María del Carmen, ¿vos sabías que Lilita cuando tenía 20 o 20 y tantos fue reina de belleza o princesa allá en el Chaco? Lo contó ella. Ella lo contó, bueno, pero le pregunto si sabía, porque Bueno, mira, eso que vos me estás consultando son gestos de seducción. Claro, es una... Su seducción actualmente está enfocada, por supuesto, en sus declaraciones, sus investigaciones, pero aún así conserva ciertas actitudes de cortejo, como el arreglo en su pelo, la manipulación de su cabello, sacándolo de su oreja, corriéndolo detrás, lo cual implica mostrar el cuello. Y mostrar el cuello es un gesto básico del cortejo humano que hace la mujer hacia el hombre, porque es un signo de sumisión, porque el cuello es una parte muy vulnerable del cuerpo. Así que cuando nos tiramos el pelo hacia atrás. Sí, y ahí estás, cuando te tiras el pelo hacia atrás con ambas manos, por ejemplo, estás haciendo otra cosa. ¿Qué estoy haciendo? Perdón, porque no sabía. Es descubrir tus axilas, o sea, con lo cual vos generás la posibilidad de una emisión de feromonas mucho mayor. Perdóname, o sea, dirigís Sergio, tus axilas hacia la persona con la que estás interactuando. Lo hice sin querer, Bueno, es que todos tenemos comportamientos de seducción. Eso es natural. O sea que todo lo que tiene que ver en la mujer o el hombre, bueno, porque ahora hay hombres. No, el hombre hace gestos de dominancia. ¿Qué son, por ejemplo? Y bueno, trata de proyectar una imagen corporal más expandida. Sacar pecho, meter la panza. A lo Maradona. Y meter la panza para adentro. Bueno, en cambio, la mujer, el hombre, para poder acercarse, necesita algún tipo de señal inconsciente de que no va a ser rechazado. Porque quien decide en el cortejo es siempre la mujer. Ahora, esas miradas de costado de Lilita tienen que ver con la complicidad. Son las miradas que uno puede hacer respecto de otra persona en una situación de cortejo, de mirarla de reojo, o de establecer precisamente complicidad con un amigo o una amiga diciendo qué lindo está o qué linda está. Bueno, los gestos de Lilita tienen que ver con la seducción. María, muchas gracias. No, gracias a ustedes, felicitaciones. Un beso grande. Muchas gracias. Un beso, chao. Un beso. ¿Qué implica que uno esté hablando y en cierto momento el otro comience a tocarse los labios?
celu que termina 653. Bueno, tocarse los labios puede tener diferentes significados. Normalmente tocarnos los labios depende dónde y cómo. Si son las comisuras, básicamente es un gesto de rechazo. Claro, cuando te tocas las comisuras con el índice y el pulgar, como si te estuvieras limpiando la boca después de haber comido muy algo. Sexy no es. No, eso definitivamente no. También te podés estar escurriendo la baba. Horrible. Horrible. Digo, haciendo una metáfora figurada de... Perfecto. Bien, como un emblema de que... O sea que no va. No va. Si lo hace, andate. No, de la cita. eso no está bueno. Pero, por ejemplo, tocarse el labio inferior con el índice, con el dedo índice, acariciarse el labio inferior con el índice. Depende si es mujer o hombre que lo hace. Sí, es un gesto femenino, pero también lo hacen los hombres, también aparecen los hombres. Puede ser un gesto de autoconsolación que la mujer o incluso el hombre lo hagan como una forma de brindarse a sí mismo sensaciones placenteras ante algo ante un pensamiento negativo, hasta a una situación que lo pone melancólico o lo hace sufrir un poco. O puede significar un refuerzo de algo que la persona experimenta como positivo, una expectativa de que pase algo positivo. Entonces la persona se frota el labio inferior con el dedo índice para extender e incrementar esas sensaciones positivas. Puede tener todos esos significados. Yo te propongo esto, para aprovechar este rato, pero a full. Y me meto un poco en lo que la gente también quiere, que tiene que ver con algunas personalidades. Correcto. Te propongo que vos, ¿quedó claro que podés estar mintiendo o no? Que no es nada definitivo, que tiene que ver con la observación, que hay que sopesar la palabra con lo gestual, tal cual, con lo postural incluso. Tal cual. Y que no se aprende en poco tiempo, que no es una colección de tips. Años de investigación y que no está en la revista, iba a decir Para Ti. ¿Sigue saliendo Para Ti? No es lo que los tips, 10 tips para saber si te miente, si te es infiel. No es eso. No, eso es absurdo. Quedó claro. Bueno, ahora yo te propongo, más que... Vos podés responder como quieras, si es el gesto que te parece que lo destaca o si vos fueras consejero, ese gesto que le dirías no lo haga más. Ok. En el caso de Carrió, que te preguntó María del Carmen, ¿hay algún gesto de Carrió que vos le dirías no lo haga más? Qué difícil está ahí. No podría decírtelo ahora, no. En el caso de Carrió no. Los gestos tienen que ver con la seducción, más que... Bueno, lo que sucede es que cada persona tiene lo que vamos a llamar un comportamiento basal o un comportamiento estándar. Cada uno de nosotros, de todas las posibilidades expresivas que tenemos a través de la palabra y de los gestos y las posturas y las expresiones faciales de emoción, no usamos todas. Bueno. Expresamos solamente una pequeña porción del espectro total de posibilidades. Esa pequeña porción del espectro total de posibilidades es lo que constituye nuestro comportamiento basal. Cuando una persona ha desarrollado un comportamiento basal exitoso, algo que lo ha servido durante todo el tiempo... No lo va a cambiar. No, y tampoco tiene mucho sentido. Y tampoco tiene sentido. Bueno, pero ahora vamos con... ¿Y Macri? Estaba pensando primero, ya que mencionamos a Lilita, comparar con otra mujer, con Vidal, con la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, con María Eugenia Vidal. María Eugenia Vidal, lo que tiene en su comportamiento basal, en su estándar de comunicación, es que manifiesta una tasa de expresión de gestos de sensibilidad que es superior a la media en los políticos. Vidal da sensible. ¿Por qué da sensible? Da sensible porque es capaz de utilizar sus cejas de una manera muy específica. Cuando experimentamos tristeza o compasión, colocamos inconscientemente el extremo interno de nuestras cejas más elevadas que el extremo externo. O sea, nuestro extremo interno sube, nuestros extremos externos de las cejas bajan. Vos, Ana, quisiste hacerlo voluntariamente y no pudiste. ¿Por qué? Porque los músculos que manejan el movimiento de las cejas son llamados fidedignos. El orbicular de las cejas, el corrugador de las cejas, en fin. El músculo frontalis medial. Hay varios músculos que están inervados de tal manera que es muy difícil moverlos a voluntad.
voluntad. Por lo tanto, cuando se activan, es señal de que la persona está experimentando señales genuinas de esa emoción. En el caso de la tristeza, la sensibilidad, la compasión, en los extremos internos de las cejas suben. Ahora, hay personas como Vidal o como Andino, por ejemplo, como Guillermo Andino, que si te cuenta una noticia triste, te va a subir el extremo interno de las cejas y te va a dar sensible, te va a dar como que eso que te está contando él también lo siente. Es fundamental para la empatía. Bien, entonces, lo que notamos en Vidal es una facilidad para ilustrar lo que cuenta y para enfatizar lo que dice, colocando sus cejas en la posición que es decodificada por los espectadores como sensibilidad. Massa. Macri, bien. No me dijiste. Macri, un gesto que le dirías, no lo haga más, presidente. No le conviene. Bueno, yo lo analicé en mi libro En las caras de la mentira y dije lo siguiente. Macri es uno de los políticos que más evolucionó en términos de mejorar su comportamiento no verbal en asociación a su discurso. Si uno lo ve a Macri o lo estudia cuando era presidente de Boca, por ejemplo, bueno, realmente no era un buen comunicador y cometía una enorme cantidad de contradicciones entre su discurso y lo que decía. La gente puede pensar que Macri es frío y calculador y demasiado racional, pero no es así. Ay, ¿de qué región de Italia vienen los Macri? No me sale ahora. Pero bueno, el propio padre de Macri se define como una persona sumamente emocional en su libro autobiográfico, que es muy interesante, y que no habla de los sentimientos. Una cosa es no hablar de lo que uno siente, de las emociones y los sentimientos, y otra cosa es no sentirlos. Una cosa es tratar de mantener una fachada de que yo no estoy conmovido y estoy en control de mis emociones, y otra cosa es realmente estarlo. Bien, lo que yo digo en mi libro finalmente es que si bien Macri aprendió a producir, por ejemplo, sonrisas más cercanas a las de alegría genuina o a las afiliativas, es decir, a las que transmiten hacia los receptores una intención de buena predisposición, de apertura, de escucha activa, como bien sabe hacer Vidal, sin embargo, no parece ser que eso estuviera acompañado todavía, y esperamos que lo logre, de una transformación interior donde esté al mismo nivel su discurso con lo que siente. O sea, si me propones un discurso de sensibilidad respecto de la situación que pasa en los sectores menos privilegiados, a mí me gustaría que ese discurso esté acompañado de... Tiene muy coacheado todo eso. Bueno, y eso puede jugarte en contra. En contra, sí, totalmente. Claro, totalmente. Se nota mucho, muchas veces es obvio. Lo dije, te nombré Massa y quiero que uno de esos gestos que diga, no lo hagas más, Sergio. Ese no lo hagas que te bueno, delata. En el caso de Massa, la recomendación que yo le hago con total seriedad es que necesita un entrenamiento foniátrico importante. Bueno, vos, Marcela, que sos locutora, la voz de Massa tiene cualidades completamente contrarias a las expectativas de liderazgo que tenemos, que tiene la gente, digamos, que tienen los públicos. Hay un problema en que su voz es demasiado aguda, y debería lograr un tono más grave y un volumen más alto, debería darle más redondeza. Una impostación, sí. Mejor, claro. Vos, Marcela, que sos locutora, digamos, ¿notás esto en la voz de Massa? Sí. Bueno, por eso tiene tantos imitadores también que lo caricaturizan. Ese es el principal coaching que necesita. Claro. En un instante, cuando volvamos, hoy está cumpliendo 80 años. Voy a preguntar, en este caso, una figura mundial del planeta. El Papa Francisco. Ahí se te va a poner difícil, porque el Papa no gesticula tanto. Sí, claro. Pero que sí. En esto, ¿qué gesto Sergio le diría, con todo respeto, Papa Francisco, no lo haga más, porque por ahí se puede notar alguna mentirita que sabe? No, ahora no, después. ¿Cómo? Bueno, se nos terminó. Tenemos tanto. Vas a tener que volver, Sergio, en algún momento. Encantado. A hablar de otros temas. Tenemos tanto. Quedó tanto afuera. Eso, claro. Qué mentiroso. Yo, lo que sí aprendí en esta mañana es que... ¿Qué mentiroso quién? Todos. Ah. Lo que aprendí esta mañana... No, le voy a prestar... ¿O pensaste en alguien?
Pero, no, pensé que en todo el mundo, qué sé yo. Sí. Pero digo, voy a prestarle atención a las cejas, porque ahora aprendí que las cejas no mienten. Las cejas pueden mentir, pero cuando no están, el gesto no está hecho a propósito, no mienten. Es muy importante observar las cejas de las personas. Así que no depilarse. Ahí son armas, las mujeres sobre todo. Nos quedó el Papa, que hoy está cumpliendo años. Feliz cumpleaños. Sí, además de Francisco. eso. Si tuvieras que decirle, por supuesto con todo respeto, a Francisco que no son muchos los gestos que... Lo que voy a decir de Francisco, porque no hay tiempo, nos queda un minuto. Voy a hacer una referencia a el momento fundamental, que fue cuando sale al balcón por primera vez, luego de su designación como Papa, de su elección como Papa. De que vino del fin del mundo. Sí, ahí donde habla así. Es curioso si uno lo compara con la misma situación con Juan Pablo II y con el anterior a Francisco, Ratzinger, con Benedicto XVI, que ambos saludaron con ambas manos por encima de su cabeza. ¿Es cierto? En cambio, Francisco puso una sola mano a la altura de su hombro. Vos fíjate qué diferente. En la naturaleza hay dos tipos de posturas. Aquellas de dominancia, en la cual tratamos de parecer más grandes de lo que somos, y tanto Juan Pablo II como Benedicto extendieron sus brazos por encima de la cabeza, en lo cual es un gesto de triunfo. En cambio, de los tres, Francisco es el que más humildemente se comportó, levantó solo una manito a la altura de uno de sus hombros. Ay, que me dio más ternura de la que me da habitualmente. ¿Viste? Saber eso. No, y no solo eso. Cuando en la ceremonia de recepción de las autoridades extranjeras, cuando querían besarle el anillo o arrodillarse ante él, él no lo permitía. Exacto, los sí. agarraba de las axilas y los levantaba. Los levantaba, es cierto. Nuestra manera de agradecerte, porque se nos terminó el programa, lamentablemente, que hayas aceptado la invitación y estas 3 horas de charla, Sergio, es este clásico plato tan clásico como Los Notables, que nos facilita Porcelanas Verbano para Fayat, Argentina. Y que dice Los Notables a un notable Sergio Ruliquid LT8 2016, que te damos con todo nuestro cariño y que de verdad esperamos que esto se repita y nos encontremos prontamente, porque tenemos muchos más temas por charlar. ¿Cómo no? ¿La pasaste bien? La pasé muy bien, Sabrina. ¿Ves? Me lo estás diciendo y estás siendo sincero. Yo te lo digo, me encantó. Gracias. Yo la pasé muy bien. ¿Estoy diciendo la verdad? Sentí sí. Gracias. Y con vos nos encontramos el próximo sábado a partir de las 10. Que tengas una hermosa semana. Chao. De los notables. Estos son Los Notables. Conducción, Sabrina Nardi. Producción periodística, Guillermo Batalaro. Participación periodística y contenidos en redes sociales, Ana Clara Giorgio Nevia. Operación técnica, Luciano Badino, Nicolás Franceschetti. Locución comercial, Marcela César Fierro. Dirección general, Oscar Cecchini.